volviendo con el tema, ahorita que mencionó al fariseo, una de las cosas que me han comentado, o la más comentada que tuve esta semana, desde que empecé a platicar con algunas personas para decirles, nuestro programa es de la oración para este viernes. ¡Sas! La persona que reza, que es lo que aquí en nuestro país llamamos mocho, no sé cómo se llama en otros lados, sí, pero que no ora. Que reza pero que no ora. O sea, reza y el padre le dice, tú reza 15 Aves Marías de penitencia. Y el otro dice, solo sé una. Pues, sí, pues, 15 pues está difícil, pero ahorita me las busco en el catecismo. Pero hay una gran diferencia entre cumplir con una condición ritual, que desafortunadamente es lo más común, y no con la verdadera oración, que es una comunicación sincera y espiritual con Dios. Sí. O sea, ¿por qué hay ese Pero aquí lo fraccionamiento? Que nos interesaría sería el abrir caminos o dar sugerencias sobre la riqueza que tiene la oración en sí, ¿no? No tanto fijarnos en esas limitaciones que tienen ciertas personas que orantes o que oran o que parece que oran, ¿no? Es entonces, que normalmente, como similitud a cualquiera que le preguntemos, pues sí, ahorita, que, bueno, orar es rezo, ¿eh? Bueno, pues ya está, pues, pero aquí lo que nos interesa es decir qué es la oración cristiana, ¿no? O qué es la oración y concretamente qué es la oración cristiana. Que hemos visto a gente, por esto decía desde el principio, que reza, que no es lo mismo rezar que orar, ¿no? Es decir, que supuestamente el decir oraciones le llamamos rezar, y puede ser que esa persona pues simplemente las dice porque se las enseñaron, ¿verdad? Como el niño que le enseña a su abuelita, 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos que lo acompañan, etcétera, etcétera. Y la tabla del 4 en la primaria, ¿no? Y cosas así que las aprende de memoria y que no, o el Padre Nuestro. ¿Cuántos niños entienden el Padre Nuestro? Imagínate, con la riqueza que tiene del Padre Nuestro, el contenido espiritual. El niño se lo aprende de memoria, ¿no? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y lo recita. Lo recitará todas las veces que quiera. Entonces, obviamente que esa es un problema, digamos, de la vida cristiana, cuando no ha habido una educación en la oración, porque fíjate que dentro del catecumenado, ¿sabes lo que es el catecumenado? No exactamente. Es el tiempo a través del cual los cristianos se preparaban para el bautismo. Y en ese tiempo, que no era unos días ni unos meses, sino años, pues uno de los puntos importantes era la iniciación a la oración. Sí. Porque eso lo vemos también con los apóstoles. El Señor, enséñanos a orar. Hemos visto que Juan Bautista les ha enseñado a orar a sus discípulos. Enséñanos también a orar. ¿Verdad? O sea, todo maestro de vida espiritual no tiene que incluir ese capítulo dentro de su relación con la divinidad, con Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues en general a nuestros cristianos, a nuestros niños en el catecismo, no se nos enseñaba tanto a orar cuanto a rezar. ¿Qué es recitar? Recitar oraciones, ¿verdad? Y bueno, pues pero dentro de todo el proceso de la vida espiritual cristiana hay una educación y una preparación y una formación seria para la oración. Quizá por esas ideas o ese modo de ser, así como dices tú, mocho, de rezar, de decir muchas oraciones, como el perico. El otro día el Papa también lo mencionó, ¿no? De que no recemos como papagayos. Así es. Sino que recemos desde el corazón, ¿verdad? Precisamente por eso quizá mucha gente no se ha dado cuenta de que en la iglesia tenemos una riqueza teológica, espiritual, incomparable sobre la oración. Y es lamentable pues que mucha gente con ganas de orar se van por ahí a otros países con otras religiones para que les enseñen, lo cual pues si quieres
podemos decir, desde el punto de vista neutro, es laudable, ¿verdad? Pero no es laudable que tú desconozcas lo que tienes en tu casa y te vayas a buscar el otro lado, fuera, ¿no? en otro lado. O sea, me voy a comer con la vecina porque la comida de mi casa no me gusta. ¿Ya la probaste hoy? No, pero entonces, no me gusta ya de entrada, ¿no? Es ridículo. Pruébala y luego. Entonces, pero ¿por qué no mucha gente no ha probado este alimento de la oración dentro de la Iglesia Católica? Porque no se lo hemos enseñado. ¿Sí? Entonces tenemos, y pues bueno, pues hoy día estamos un poquito más pendientes de eso y estamos trabajando en esa línea, en esa dimensión. Hay grupos de oración, famosos, por ejemplo, talleres de oración y vida del Padre Larrañaga y muchos grupos, por supuesto, los grupos religiosos y otros grupos de católicos laicos a quienes se da una formación en la oración, porque es fundamental para que tú no puedes vivir tu vida cristiana a gusto si no estás iniciado en la oración cristiana. Eso es como no puedes tú gozar de una amistad si no tienes nada que hablar con esa persona. Así es. ¿No? O hablas de tonterías, pronto ya te va a cansar, ¿no? Entonces la relación depende de según la relación que tienes una comunicación más profunda con esa persona, y entonces igual, si tú estás rezando a Dios, pero por lo que te han dicho, que te has aprendido de memoria y no es algo personal, pues obviamente que eso no alimenta tu vida espiritual. Es que aquí viene el punto exactamente. La pregunta es, la oración en sí misma tiene dos factores. La primera, libertad de expresión. Si yo voy a recitar algo que no tiene nada que ver con mi persona, no estoy comunicando absolutamente nada. Y el objetivo de la oración es mi comunicación con Dios. Sí, por eso mi comunión de entendimiento pues con Dios. Entonces, yo puedo vivir toda mi vida, disfrutar de la oración, entender todo lo que me da, sin recitarme nada. ¿Sin qué? Recitar nada. Pues, sí. Es que ese es un punto de inflexión grave entre las personas de nuestra sociedad. Si ahorita nos salimos a la calle y le preguntamos a alguien qué es oración en cualquier religión, es recitar. Esa es una realidad. Eso es un problema cultural. Una razón más para decir la ignorancia que hay sobre la oración, y que lamentable es, pues, ¿no?, que una persona que sea religiosa no tenga una idea correcta de lo que es la oración, porque entonces, pues, su religión, pues, le falta un área importantísima de su experiencia de fe, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí tenemos que trabajar mucho y ojalá, pues, que la gente que tiene esa inquietud, pues, viniera y nos pidiera: yo quiero, enséñame a orar, ¿no? Como le dijeron a Jesús, no sabemos orar, rezamos, pero no sabemos orar, y nos cansamos, y venimos a misa y estamos ahí nomás cumpliendo una obligación. Y no, la misa, ¿qué es? Es una oración, es claro. Una oración, es un complejo de oraciones, porque comenzamos pidiendo perdón, luego seguimos alabando al Señor, luego escuchamos la palabra de Dios, porque la oración cristiana, cuando tú escuchas una lectura de la Biblia, ¿estás orando? Sí. Claro, estás orando porque Dios te está hablando y tú estás escuchando. Estamos en comunicación. Y la oración es comunicarse. Entonces no es solamente que tú te comuniques con Dios, sino que Dios se comunica contigo. Y precisamente la Lectio Divina, que es la famosa experiencia de oración monástica más antigua, es la lectura de la palabra de Dios con esa idea de que Dios te está leyendo la palabra. Él es el que te la lee y tú le escuchas y te estás comunicando con Él, porque Él te está hablando y tú le estás aceptando, le estás escuchando y recibiendo lo que Él te dice, ¿verdad? Entonces, ese punto creo que sí, tampoco se habla demasiado o muy poco de la oración, que tiene las dos direcciones, ¿no?
oración de escucha y oración de hablar. Yo hablo y yo escucho, y las dos son experiencia de oración, ¿verdad? De tal manera que dices, hoy no tengo ganas de decir a Dios nada, estoy medio seco, aburrido, o quién sabe. Bueno, pues agarra la Biblia y ponte a leer. Lee, puedes leer lo que quieras. Un salmo, puedes leer un pasaje del Evangelio, etcétera, y Dios te está hablando, entonces ya estás haciendo oración, tan fácil. Entonces decir que orar es difícil, ¿qué va a hacer? No, yo no digo que lo sea. No, estoy pensando pero en así algunos es. que nos escuchan y que estarán pensando que es Que me tengo difícil. que aprender un chorro. Sí. Hacer oración, no, es facilísimo. Padre, No aquí tienen que saber pues las, diríamos entre comillas, las mañas, ¿no? Aquí también viene otra pregunta que es interesante. Normalmente cuando nos comunicamos entre dos seres, nos cuestionamos. Nos cuestionamos una opinión, nos cuestionamos un punto de vista, nos cuestionamos el porqué de nuestros actos. ¿Qué tan válida es el cuestionamiento en la oración con Dios? El preguntar, oye, ¿por qué? Claro, pues sí, es una parte de la oración. Ahí viene precisamente la meditación. Mira, por ejemplo, en el esquema de la Lectio Divina, tenemos primeramente ponerte en presencia de Dios, ¿verdad? Y luego viene la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Luego viene una oración en el cual tú le pides a Dios que esa palabra, así como lo dice María, hágase en mí según tu palabra, esa palabra se encarne en tu vida y tú puedas entenderla. Y luego viene la meditación, y precisamente en esa meditación es cuando tú te vas a cuestionar. Ese es el tiempo del cuestionamiento. La palabra te va a cuestionar, porque si según lo que estés leyendo, si acabas de leer el pasaje del Evangelio que dice amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, porque de esa manera serán hijos de su Padre Celestial, pues eso obviamente que te cuestiona, ¿no? Pues, ¿cómo? O sí que ¿cómo? Te cuestiona, y tú puedes cuestionar, pero bueno, lo importante es que te cuestione a ti, porque si tú estás solo, ¿a quién le vas a cuestionar? ¿No? Si estás con alguien, pues le digo, oye, explícame esto, a ver qué, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es que? Pues sí. El Evangelio, como decía San Francisco, hay que recibirlo así, con sencillez, con un corazón puro, humilde, sencillo, ¿verdad? De tal manera que la palabra de Dios, por ejemplo, esa expresión que hay de que me interpretes, la palabra de Dios es un poco peligrosa. Que me expliques, sí, pero que me la interpretes. Es como que decir, a ver, dame un sentido. No, el sentido, la palabra ya tiene un sentido. Dime qué es lo que me dice la palabra de Dios. No se puede cambiar. Y además, la palabra de Dios dice una cosa, y una cosa me dice a mí y otra te dice a ti. Entonces, pues sí, en ese sentido, claro que la palabra te cuestiona y tú puedes estar cuestionándote con la palabra de Dios. Y qué bueno, de esa manera es cuando podemos decir, se nota que esa persona hace oración. Dice que ya, pues cállenos. Ya de plano, no, nada más que... ¿Un minuto todavía? No. Que ahorita vamos a un corte. Sí, porque esa era una de las dudas más importantes. En la oración va implícito el cuestionamiento. Claro. Entonces no se trata de repetir algo o de aceptarlo a rajatabla, porque también la reflexión es un don del ser humano. Y va implícito en su oración. Sí, es que mira, para nosotros, al menos como cristianos, está la fe, la oración y la vida. ¿Cómo no? Regresamos en un minuto, padre, y platicamos de ello. Ahora,